Mis queridas amigas y amigos, un grato placer estar nuevamente con ustedes hoy de otro lugar del mundo. Ahora ya estoy en Santiago de Chile, en la capital, después de haber recorrido el sur, maravillosos paisajes, un viaje realmente inolvidable. Qué mejor que visitar todo lo que me quedaba por conocer de mi bello país. 40 años por estos lados y no había tenido la oportunidad de ir al sur de nuestro país, en este caso al sur del mundo, porque en realidad después de eso ya no hay nada más. Así que fue una gran bendición poder conocer estas cosas que están muy relacionadas con lo que estamos aprendiendo en estas primeras clases en el Antiguo Testamento, la creación, la belleza, el amor que Dios tiene por nosotros. No pasa un día en que no doy gracias por todo lo que Dios nos brinda. En muchas ocasiones yo les decía, abran sus ventanas, vean lo que pasa cada mañana alrededor de ustedes. Probablemente por el hecho de que lo tienen todos los días, perdemos de vista lo que es más importante, que tiene que ver con el agradecimiento. El dar gracias por estar aquí, por estar vivos, por tener salud. Recordando, por supuesto, a aquellos que están un poquito enfermos, pero siempre, siempre hay algo que agradecer. Y yo salí de un lugar donde hay mucho frío, ¿cierto? Estamos en invierno, y llegar a este otro lado del hemisferio y disfrutar del verano. Y en el sur de Chile, bueno, hay mucho frío también, pero mucho viento también, pero muy agradable los paisajes. Hemos tenido la oportunidad de compartir con ustedes las semanas anteriores. Y bueno, ya estoy en estos últimos días de nuestro viaje con mi esposa aquí en Santiago, visitando a ya nuestra familia más cercana, hermanos y familiares. Así que justamente estoy en casa de la hermana de mi esposa y ha tenido la gran voluntad de poder proporcionarme muchos elementos que me permiten comunicarme con ustedes. Aprovecho, ya que estamos hablando del agradecimiento, de agradecer a toda la gente que nos rodea, nuestros familiares, nuestros amigos, hermanos de la iglesia. Hermanos, yo no sé si ya les conté, pero he tenido experiencias preciosas. No ha habido capilla en los 3, 4 domingos que he estado fuera de mi casa, que no he tenido la sorpresa de que mucha gente me va a saludar. Y hermano Calquín, yo lo veo en los videos, estoy feliz de lo que usted hace. Y por supuesto yo estoy muy feliz también de que muchos hermanos puedan ver estos contenidos y lo que siempre digo, disfrutar juntos de las Escrituras. No hay nada que pueda ser tan milagroso en estos días como las comunicaciones, el poder hablar en una cámara y tener el impacto en tanta gente alrededor del mundo. Y cuando eso es dentro de los propios iguales, me refiero a los propios del país, es maravilloso, porque hay una frase que ustedes conocen, que es nadie es profeta en su tierra. Pero me he sentido como muy privilegiado de poder llegar a muchas familias y entrar a los hogares de muchos coterráneos y sentir el cariño ahora en persona de ellos y el agradecimiento que ellos tienen. Pero finalmente se transforma en un agradecimiento de mi parte hacia ellos por tener la paciencia de ver estos videos semana a semana. Así que un gran abrazo para todos. Sería imposible poder nombrar a cada uno de ellos, pero tengo sus fotos y quizás voy a estar compartiendo con ustedes algunas imágenes, pero solamente agradecimiento por la acogida de cada una de las personas que nos han atendido y que hemos disfrutado también en la capilla, en las reuniones. El obispo del barrio no me acuerdo el nombre del barrio, pero en la ciudad de Punta Arenas me decían, hermano, yo lo veo todos los domingos y por supuesto es un privilegio para mí que eso ocurra. La esposa estaba dirigiendo la música, el maestro del sacerdocio, tuve la oportunidad de presentarme a los hermanos del barrio y también unos hermanos decían, esa voz la conozco yo, en algún lugar la había escuchado. Claro, después pensaron que estaba relacionado con estos videos que subimos.
Y había un joven que estaba visitando la iglesia por primera vez y participó con nosotros en la clase del sacerdocio. Me acuerdo hasta del nombre, Matías, porque bueno, se llamaba como uno de mis hijos. Y ahí estaba. Fue un tema muy bonito, la clase muy inspirada y pudimos aprender mucho del maestro y por supuesto muchas de las cosas giraron en torno a las dudas que Matías tenía con respecto a la iglesia. Así que un gran privilegio sabiendo que hay mucha gente que está entrando a nuestros centros de reuniones preguntando en relación a esto que es tan hermoso que es el Evangelio, que ha cambiado nuestras vidas, que ha hecho grandes milagros, estoy seguro, en la vida de todos ustedes y en la mía. Así que mientras más gente esté involucrada en esto, por cierto, es una bendición para todos. Y ya mañana, bueno, hoy día es sábado, estoy grabando esto, cuando salga esto a la luz, digamos, mañana, día domingo, estaré participando en la reunión de mi hermano mayor, que, bueno, él ahora está en el sur, y él es nada más y nada menos que el obispo del barrio que voy a asistir. Así que se fue el obispo y llegó el hermano menor del obispo. Va a ser muy extraño ver a muchos amigos ahí y me habría gustado ver a mi hermano también en el estrado, sentado como el obispo de esa unidad. Pero bueno, él está haciendo un hermoso trabajo y él está con otros compromisos con parte de sus hijos que tenía compromisos previos con respecto a un viaje hacia el sur. Pero bueno, feliz de estar junto a ustedes. Hoy seguimos avanzando en el Antiguo Testamento y especialmente con lo que tiene que ver con ya Génesis del capítulo 12 al 17. Y ya entramos a conocer a otro personaje muy famoso y muy importante en el Antiguo Testamento, y eso también está asociado al libro de Abraham, los primeros 2 capítulos del libro de Abraham. Y ya les dije de quién vamos a hablar, efectivamente, de este gran profeta que se ha convertido en el padre de todos nosotros, en el sentido de que el Señor hizo convenios con él y que le prometió que a través de su descendencia mucha gente, muchas naciones, muchas personas iban a recibir bendiciones a través de su fidelidad. Es tan hermoso poder leer lo que está contenido en estos capítulos y que nos recuerda que en realidad el Señor siempre ha querido hacer convenios con el hombre. Y a veces los hombres no quieren hacer convenio con Dios. Eso es muy paradójico. Pero aquí nos encontramos con un gran profeta, un gran hombre que desde muy joven intentó acercarse al Señor, intentó hacer las cosas bien. Y me imagino que como muchos de nosotros podría haber cometido algunos errores, haber tenido algunas dificultades, por cierto. Quizás no todo lo que estaba a su alrededor era perfecto. La historia nos cuenta de que se encontró con situaciones muy incómodas, especialmente con su familia. Comenzaron a debilitarse en sus testimonios, en sus creencias, en lo que siempre habían creído, y comenzaron a apartarse de las cosas correctas. Y él veía que no iba por un buen camino y que el futuro probablemente, si seguía en esa misma condición, iba a ser bastante, digamos, no bueno para él. Entonces él siempre tenía el sentimiento de querer avanzar en acercarse y poder estar un poquito más conectado con las cosas correctas de Dios. Y vamos a revisar algunos versículos y capítulos de esta historia que son hermosas. Evidentemente no vamos a profundizar como en clases anteriores, que a lo mejor hemos tenido un poco más de tiempo. Les confieso que el tiempo mío ha sido muy reducido. Estoy buscando los minutos para poder grabar esto y compartir esto. No quiero dejar ninguna clase sin hacer, digamos. En este sentido, ustedes me van a ayudar porque van a estudiar y van a poder también completar algunos conceptos que probablemente no podamos ver el día de hoy. Debido al convenio que Dios hizo con Abraham, dice el inicio del manual, este ha sido llamado el Padre de los fieles. Me encanta esa
esa forma de mencionar a este profeta. Y amigo de Dios. Esto me gusta mucho más. Uno hace referencia en Doctrinas y Convenios 138, versículo 41, y el otro concepto, amigo de Dios, en el libro de Santiago. ¿Recuerdan ustedes? En el Nuevo Testamento, en el capítulo 2, versículo 23. Algo sabía Santiago de todo esto, sabiendo que él era efectivamente un hermano de Jesucristo, hermano literal me refiero, hijo de José y de María, para que más o menos vamos calibrando y sopesando las palabras y los consejos que este libro de Santiago en el Nuevo Testamento tiene. Amigo de Dios, él lo califica, me encanta eso. Y me encanta este relato, esta introducción que se maneja en el manual. Hoy en día, dice, hay millones de personas que honran a Abraham como su antepasado directo, mientras que otras han sido adoptadas en su familia por medio de la conversión al Evangelio de Jesucristo. ¿Han escuchado? Yo estoy seguro estas frases. No obstante, dice, Abraham provenía de una familia problemática, lo que les decía hace algunos minutos. Su padre, que se había apartado de la adoración del Dios verdadero, intentó, y esto es muy terrible, muy traumático, intentó sacrificar a Abraham a los dioses falsos. A pesar de ello, el deseo de Abraham, y esto es muy sagrado, era ser un seguidor más fiel de la rectitud. Eso está en Abraham capítulo 1, versículo 2. Me encanta esto, lo vamos a repasar enseguida. Quería ser un seguidor más fiel de la rectitud. Si nosotros pudiéramos ponernos esa meta diaria, porque siempre podríamos estar un poquito mejor del día anterior. Entonces me encanta esto de ser un seguidor más fiel. Si hoy día fuimos fieles, bueno, ojalá mañana seamos un poquito más. Bueno, Abraham tenía ese sentimiento. Y la historia de su vida, dice, demuestra que Dios honró ese deseo. Cuando alguien tiene el verdadero deseo y hace lo que está relacionado con ese deseo, o sea, actúa de acuerdo a lo que él piensa, efectivamente parece que los milagros se van dando en la vida, no tan solo de Abraham, sino que de cualquier persona. La vida de Abraham es un testimonio, y yo creo que por eso está en las Escrituras y por eso la repasamos. Después de tantos siglos, imagínense, la vida de Abraham es un testimonio de que sin importar, no importa cuáles hayan sido los antecedentes de la familia de una persona, el futuro de ésta puede rebosar de esperanza. Esto realmente me llena de gratitud, por cierto que sí. A veces miramos a alguien y decimos, bueno, era de esperar que este joven o esta señorita hiciera lo que hizo porque viene de una familia aquí y acá. Y a veces tendemos a, no voy a decir justificar, pero miramos eso como algo natural, que siempre se debería dar. Pero aquí estamos frente a una circunstancia que rompe esos esquemas y eso me encanta. ¿Por qué tiene que ser siempre así? ¿Por qué si una familia empieza a caminar en una ruta que no es la correcta, por qué todos deberían hacer lo mismo? La norma dice que lo más probable que ocurra, pero podríamos perfectamente hacer un viraje rápido y empezar a hacer lo correcto. Si alguien tiene la decisión de hacerlo, si alguien realmente quiere cambiar el destino de lo que va a pasar con uno y con sus descendientes, puede uno, en forma absolutamente intencional, me gusta esa palabra, cambiar ese destino. Así que no pongamos como justificación a veces que nuestros padres o con nuestros antepasados o que a mí no me enseñaron o que a mí no... No, si tenemos el deseo de seguir al Señor, hoy día más que nunca tenemos todas las herramientas para poder caminar por donde debemos caminar. Yo conozco ejemplos preciosos y no tan solo siglos pasados, los conozco hoy día, de personas que han venido de familias que
probablemente no están constituidas, a lo mejor no han tenido hermanos buenos ejemplos. Y ellos han sido perseverantes, solitos han seguido adelante, han tenido una muy buena ayuda quizás de un obispo, de un amigo, de un vecino. Y finalmente han podido tomar buenas decisiones y han formado familias maravillosas. Y han afectado positivamente la vida de las generaciones que vienen después de él. Abraham es un gran ejemplo de que nosotros podemos acercarnos a Dios, que podemos hacer convenios con Dios. Y me encanta una frase que vi que decía, y no tan solo para que esta persona fuese bendecida, y que para ver si cumplimos con los convenios recibiremos la vida eterna, por cierto que sí. Pero una de las cosas más importantes también es que podemos afectar la vida de muchas personas alrededor nuestro. Y eso sí que es maravilloso. Con nuestro cambio, con el sintonizarnos en las cosas correctas y seguir al Señor y cumplir los convenios que nosotros hacemos con Él, no tan solo afectaremos nuestra vida, sino que la vida que están a nuestro alrededor. ¿Para qué decir con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros nietos y los que vendrán? Eso sí, es un milagro. Y les cuento que en ocasiones es probable que no podamos ver todos los resultados que nos gustaría. A veces vivimos 50, 60, 70, 80 años y claro, en estas 2 o 3 generaciones que nos toca mirar, probablemente no vemos un resultado tan grande. Pero si nosotros pudiéramos tener una visión mucho más amplia de lo que pasa cuando tomamos buenas decisiones, estoy seguro que tomaríamos un tiempo cada vez que tomamos estas mismas decisiones. Estaríamos muy pendientes de ver si estamos yendo en una dirección correcta o no. En ese sentido, las Escrituras son súper valiosas porque nos dan un espectro de la historia mucho más amplia. Podemos ver generaciones y generaciones, podemos ver los hijos, los nietos, las descendencias y podemos ver qué ocurre cuando una persona como Abraham toma ciertas decisiones. Y si estas decisiones son correctas, imagínense los milagros que ocurren en el futuro para él. Por eso, insisto, al revisar las Escrituras, podemos ver con más amplitud un resultado que realmente es maravilloso y que se puede repetir en nuestras vidas. Quizás no lo veremos físicamente o presencialmente, pero sabemos si estamos tomando buenas decisiones, definitivamente estamos afectando la vida de los que vendrán. Yo a veces pienso en mis padres, a veces con mucha alegría, por cierto, pero a veces me da un poco de tristeza saber que ellos ya se fueron. Y cómo me gustaría que ellos vieran y que pudieran haber conocido a sus bisnietos, que están creciendo. Yo los estoy mirando, yo tengo el testimonio, pero ellos prácticamente ni siquiera los vieron nacer. Y bueno, pero estoy seguro que en algún minuto van a poder ver los detalles, pero en vida, como ya les digo, no pudieron apreciar estas maravillosas noticias. Pero siempre agradezco cuando ellos, ya lo he dicho varias ocasiones, hace 60 años abrieron la puerta a 2 misioneras y pudieron recibir este mensaje que afectó la vida de ellos, la vida de nosotros, mis hermanos, la vida de mis hijos y ahora la vida de mis nietos. Y espero y sigo orando para que esto continúe y se siga desarrollando el Evangelio en los corazones de cada uno de aquellos que uno quiere. Me imagino que este sentimiento que yo les comparto, que es mío, es el mismo que tenía Abraham, es el mismo que tienen ustedes. ¿Cómo no van a querer que su descendencia se mantengan en la verdad y que se mantengan unidos y fieles a los convenios que se han hecho, especialmente con Dios? Estoy seguro que estamos sintonizados en la misma frecuencia, ¿no es así? En los capítulos de Génesis del 12 al 17 vamos a ver algunas historias que son muy conocidas. Algunos capítulos se dedican bastante a alguna genealogía con nombres que a veces no son muy familiares.
no se angustien, no se preocupen. A veces el relato, la lectura podría eventualmente ser un poco, y lo digo con respeto, un poco aburrida, porque son elementos que están relacionados nada más que a veces con genealogía. No se angustien. Vamos, sigan leyendo, pero detrás de todo eso siempre vienen historias que se pueden aplicar a nuestra vida en una forma muy fácil, rápida. Y vamos a comenzar a ver el real valor que tienen las escrituras en nuestra vida. A veces uno dice, pero ¿por qué estamos estudiando el Antiguo Testamento? 4.000, 5.000, no sé cuántos miles de años hacia atrás, y aquí estamos leyendo las mismas historias. Bueno, las cosas, decíamos la semana pasada, Dios se ha dedicado a enseñarnos en una forma circular. O sea, las cosas que le enseñó a Adán, después las repitió a Noé, lo vimos la semana pasada, y a cada profeta que él ha llamado, el mensaje es bastante similar. A veces los profetas no han tenido mucho éxito con sus dispensaciones, con su gente, pero el Señor ha seguido y ha seguido llamando a los profetas para que hagan convenio con Él y comiencen a andar en la vía correcta y que comiencen también a recibir las bendiciones. ¿Cómo no va a querer un padre que los hijos anden en buen camino? Nuestro Padre Celestial, Jesucristo, y el plan de salvación completo está pensado en que nosotros justamente volvamos a la presencia de nuestro Padre Celestial. Esa es la gran meta. Y para eso, bueno, estamos buscando personas que estén interesadas en volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Parece ser que esa respuesta es unánime, todos queremos, pero en la práctica eso no es así. A veces hay que hacer ciertos sacrificios, hay que ir por caminos que a lo mejor no son muy agradables o quizás tan populares, no lo sé. Pero finalmente ese es el gran anhelo de Dios cuando llama a los profetas. Y aquí nos encontramos con un personaje impresionantemente fiel por sobre todas las cosas, obediente, y que no fue fácil, porque él pasó como joven circunstancias sumamente complicadas, terribles, angustiantes, traumáticas. Y entonces él finalmente lo único que quería era salir de ahí, era seguir a Dios. Y parece que donde estaba un poco estacionado, estaba un poco disminuido en términos de movimiento. Parece ser que donde caminaba existían restricciones. Y parece ser que el salir de estos lugares a él le indicaba que podía ser una buena forma de seguir a Dios de una manera correcta. Y eso es lo que hace, lo vamos a ver inmediatamente el Señor con él. Y esto se repite no tan solo con Abraham, sino que se repiten con prácticamente casi todos los profetas. Normalmente el Señor toma a su gente y los saca y los lleva a otro lugar. Y esto tiene un simbolismo muy grande también. Está relacionado con el dejar nuestra vida anterior, el olvidarnos de esas prácticas antiguas y retomar o tomar cosas nuevas, pactos nuevos, convenios que nos ayuden a recordar que definitivamente tenemos que ser agradecidos y seguir las instrucciones de Dios. Y esa historia la tenemos en el libro de Mormón, repetidas ocasiones, partiendo con la familia de Leví. No es extraño que ellos tuvieron que salir de Jerusalén en busca de una tierra prometida, que es un poco lo mismo que hace cualquier ser humano hoy. Cuando una persona conoce el Evangelio, el Señor les está diciendo, salgan de Jerusalén, salgan de su vida anterior, porque hay una tierra mejor, hay una tierra prometida, donde van a poder ser bendecidos, ustedes y su familia. Y eso está relacionado con las prácticas, con nuestra vida anterior. Dejen los vicios, dejen las costumbres, comiencen a dedicarse a investigar en relación a las Escrituras, saber cómo podemos cumplir de mejor manera los convenios que hemos hecho. Y para eso nos dan ciertas normas, ¿cierto? A lo mejor estas sustancias, no tomen esas sustancias, incluso tienen que pagar un diezmo, hacer un sacrificio, asistir a la iglesia, recibir un llamamiento, ayudar a los hermanos que están, fíjense, salir de nuestra vida anterior, salir de Jerusalén,
¿Ah? O en esto mismo, vamos a ver más adelante, cuando estaban en Egipto, ¿recuerdan ustedes? Y a Moisés, que lo vamos a ver más adelante, también se le dijo, hay que salir de aquí, aquí no vamos a seguir progresando, está estancado todo. Entonces toma a esta gente, toma a los israelitas y vamos. Tenemos que volver a la tierra prometida, a esa tierra de Canaán que aquí se comienza ya a mencionar. ¿Se fijan? Esto se repite, se repite, se repite. Pero hoy día se puede repetir en nuestras vidas. Una persona que conoce el Evangelio, que entra a las aguas bautismales, es lo mismo que Abraham en su comienzo hizo, hacer convenios con su Dios. Y nosotros hacemos convenios exactos. Después recibimos el Espíritu Santo, recibimos el sacerdocio, vamos al templo y finalmente recibimos esta ordenanza maravillosa que está relacionada con el matrimonio eterno. Y estos convenios, el Señor siempre los ha enseñado, desde Adán. Los repite con Noé, ¿recuerdan? Con Enoc tuvo un éxito maravilloso. Y ahora entramos en la historia de este gran profeta, Abraham. Solamente leamos un par de versículos. Voy a estar yendo desde el libro de Abraham, capítulo 1, 2, y me voy a cambiar un poco más adelante al libro de Génesis. Y cada vez que aparece algo de la perla de gran precio, yo tengo por norma de siempre irme ahí primero, porque hay muchos elementos que no están en la Biblia. Y una vez que ya no tenemos más antecedentes aquí, bueno, volvemos a la Biblia y seguimos el relato normal. Así que por eso yo me enfoco en este minuto a Abraham 1 y 2, y que uno puede inmediatamente ver qué pasa ahí, dónde estaba, dónde aparece este personaje. En la tierra de los caldeos, en la morada de mi padre, yo, Abraham, y ahí conocemos a este personaje, vi que me era necesario, fíjense qué interesante, era necesario buscar otro lugar donde morar. Esto también no necesariamente tiene un aspecto físico, no malentiendan esto, no significa que ustedes tienen que cambiarse de casa, irse a otra comuna, otra ciudad, otro país. Si así lo deciden, háganlo, pero no está relacionado específicamente con esto. Aquí hay una situación puntual, aquí se describe una situación, pero aquí hay mucho simbolismo que está relacionado con nosotros. En ocasiones, nosotros debemos sentir que es necesario buscar otro lugar donde morar, especialmente cuando las cosas no están bien. Y un lugar diferente a veces está relacionado con la forma en que vivimos, con quiénes nos relacionamos, cuáles son nuestras actividades desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es probable que debemos revisar esas actividades y probablemente se hace necesario buscar otra forma mejor, a lo mejor de aprovechar el tiempo, de servir a los semejantes, de ser más amoroso con la familia, de ser más servicial, etcétera, etcétera, etcétera. En este minuto estamos hablando de cambiar de un lugar a otro, pero en nuestra vida hoy día podríamos interpretarlo perfectamente en buscar una forma mejor de vivir. Y en el versículo 2 dice, y hallando que había mayor felicidad y paz y reposo para mí, fíjense que él tenía una visión de que había un lugar mejor, que existía una forma mejor de vivir. Dice, busqué las bendiciones de los padres y el derecho al cual yo debía ser ordenado. Aquí está hablando específicamente de lo que tiene que ver con el sacerdocio, que en ese tiempo las personas lo recibían de padre a hijo. Y normalmente de los primeros hijos tenían la primogenitura, qué sé yo, ciertas bendiciones. Eso hoy día ha cambiado un poco, pero en ese tiempo, para que ustedes no se pierdan, estaba muy marcado de los hijos, de los padres a los hijos. ¿Ok? Entonces, cuando habla de derecho, el cual yo debía ser ordenado a fin de administrarlas, habiendo sido yo mismo seguidor de la rectitud, deseando también ser el poseedor del gran conocimiento y ser un seguidor, y esto me gusta, más fiel de la rectitud. Lo repito, y ser un seguidor más fiel de la rectitud y lograr un conocimiento mayor.
extraordinario. Siempre buscar la excelencia, un poquito mejor. A veces nos estancamos, nos quedamos. Hoy día se habla de quedarnos en la zona de confort y ahí nos quedamos y estamos bien. Pero me gusta esto de ser un poquito más, un seguidor más fiel de la rectitud y lograr un conocimiento mayor. Y después dice, y ser padre de muchas naciones, un príncipe de paz y anhelando recibir instrucciones y guardar los mandamientos de Dios. Y aquí viene la resolución. Llegues a ser un heredero legítimo, un sumo sacerdote, poseedor del derecho que pertenecía a los patriarcas. Ya les decía yo que esto tenía esa forma en ese tiempo. Me fue conferido de los padres, lo dice el versículo 3, y está hablando específicamente del sacerdocio, e incluso se menciona desde Adán, que fue el primer padre que tuvo el sacerdocio y fue dado desde ahí. Recuerdan, llegó finalmente, ustedes ya saben, a Enoc, a Noé y ahora a Abraham. Entonces, esto de la línea de autoridad es fundamental. Aquí nadie puede decir, mira, yo tengo el sacerdocio y lo obtuve sí, porque sí. Hay escrituras que hablan de que nadie toma para sí esta honra. O sea, esto debe ser conferido por una persona que tenga el sacerdocio hacia otra y por imposición de mano. Es algo muy sagrado. La semana pasada, bueno, hace un par de semanas antes de salir a este viaje, tuve la gran bendición de dar el sacerdocio, digamos, avanzar y dar el oficio del sacerdocio a uno de mis hijos, de sumo sacerdote, porque fue llamado como consejero de un barrio en Lago Salado. Me vine muy feliz por eso. No pasaron 2 semanas y me llama otro hijo y me cuenta que también había sido llamado como primer consejero de su propio barrio, en otra ciudad. Y bueno, lamentablemente yo estaba aquí fuera y mi otro hijo tuvo el privilegio de dar este oficio del sacerdocio a su hermano. Y después yo le dije gracias por reemplazar al papá, que no estaba yo presente. Así que ahora en este minuto tengo 2 hijos que son consejeros de diferentes unidades en Lago Salado. Estoy muy contento por ello. Y tuve la oportunidad de participar en esos apartamentos vía FaceTime, digamos, desde aquí. Fue un momento muy especial. Y esto me da me hace recordar estos versículos, esto de que el sacerdocio es algo maravilloso, fundamental, que debe ser entregado de una persona que sí lo tiene y que previamente ha sido apartado también con la misma autoridad. Entonces, esto habla los versículos 2, 3 y 4. Versículo 5 dice, habiéndose apartado mis padres de su rectitud, fíjense que aquí hay él declara esa realidad de la vida de los padres. Estaban un poco, yo diría, inactivos, se habían apartado de las cosas correctas. Apartado mis padres de su rectitud y de los santos mandamientos que el Señor Dios les había dado, y habiéndose entregado a la adoración de los ídolos de los paganos, se negaron por completo a escuchar mi voz. Es probable que muchos de los que están escuchando este video han tenido experiencias como estas. Han visto como algunos familiares, es triste cuando los padres, hermanos, se apartan de la verdad. Y uno queda con una angustia evidente, sabiendo que los padres o los familiares comienzan a creer otras cosas o simplemente comienzan a renegar de las cosas que siempre han conocido y incluso han testificado. Pero ya parece ser que Satanás comienza a hacer un trabajo fuerte y qué pena es cuando un ser querido cae en las redes de nuestro enemigo común. Qué triste. Y lo describe aquí muy bien en el capítulo 1 de Abraham, porque sus corazones, dice, estaban resueltos a hacer lo malo. Qué triste. Y se habían entregado completamente. Y ahí empieza a mencionar los dioses falsos y todas las creencias incorrectas que estaban ellos involucrados. En este capítulo incluso
se muestra en forma muy gráfica la experiencia que Abraham vivió. Imagínense ustedes que ellos siempre habían aprendido que el sacrificio humano no era de Dios, eran prácticas paganas. Y de repente el papá está involucrado en este tipo de cosas y él mismo, siendo un joven, estaba a punto de ser sacrificado. ¿Pueden ustedes pensar eso? Qué absurdo, qué angustiante, qué frustrante. Ustedes pueden leer los siguientes versículos. Yo les ayudo a leer algunos nomás a partir del versículo 15. Y al levantar sus manos contra mí para sacrificarme y quitarme la vida, fíjense qué terrible, he aquí elevé mi voz al Señor, mi Dios. Aún en esas circunstancias tan estresantes, terribles, él pedía a Dios por ayuda. ¿Y saben qué? Y es probable que ustedes han tenido una experiencia similar. Y el Señor escuchó y oyó. Hay mucha gente que siempre, y para qué decir en estos tiempos, de repente se dedican a estudiar muchas cosas. Y a veces, por simplemente leer 1 o 2 libros, se sienten eruditos en ciertos temas. Y empiezan de alguna manera a alejarse de lo que realmente puede ser la fuente de todo conocimiento, que es específicamente el estar bien con Dios. Sabiendo que ya el mismo Moroni nos decía en el libro de Mormón que si nosotros preguntásemos a Dios si no son verdaderas todas estas cosas, Él nos manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Porque a través del Espíritu Santo podemos llegar a conocer la verdad de todas las cosas. Si tan solo pudiéramos entender esto, entenderíamos, valga la redundancia, de que todo el conocimiento alrededor de lo más importante podría eventualmente servir de ayuda a entender mejor la información que podamos recibir de lo alto. Pero cuando pensamos que esto, que puede ser un complemento, llega a ser el centro o se convierte en el centro de nuestro conocimiento, es cuando nosotros comenzamos a decaer. Y el Señor escuchó y oyó. Y fíjense cuál fue el resultado. Y me llenó con la visión del Todopoderoso. Y el ángel de su presencia se puso a mi lado e inmediatamente soltó mis ligaduras. Esto, si bien es cierto, es una historia real que se está contando, nosotros podemos simbólicamente llevarlo a nuestra vida en muchas circunstancias, en muchas situaciones. Nosotros en ocasiones también podemos estar siendo sacrificados por ídolos. Vean circunstancias de su vida que puedan asemejarse a eso. A lo mejor podemos estar imbuidos en una doctrina o en algunas prácticas que son incorrectas. Y a lo mejor podríamos espiritualmente estar listos para ser derrotados y sacrificados. Pero en ese minuto, ojalá que podamos tener las últimas fuerzas para poder seguir implorando al Señor para que escuche nuestra súplica y nos saque de esos lugares. Me refiero específicamente cuando estamos imbuidos en algunas lecturas de autores que a lo mejor no tienen, ni siquiera los conocemos, y empezamos a lo mejor a aprender cosas que muchas personas dirán, ahora ya lo conozco todo en relación a un tema, y cerrando las puertas del cielo, que finalmente puede ser la vía correcta de poder efectivamente conocer todo. Y a veces ponemos todo nuestro esfuerzo en un libro o en un comentario o en una página web y pensamos que ya estamos descubriendo la respuesta a todas nuestras preguntas. Fíjense que en este punto él estaba viviendo una circunstancia muy complicada y el Señor escuchó y oyó y lo llenó con una visión maravillosa. Y me habló su voz: Abraham,
Abraham, dice el versículo 16, he aquí Jehová es mi nombre, y te he oído, y he descendido para librarte y llevarte de la casa de tu padre y de toda tu parentela a una tierra extraña, de la cual nada sabes. Entonces está esa promesa de sacarlo de ahí y ponerlo en un lugar mejor. Ustedes pueden seguir leyendo los versículos que me salto, pero yo solamente voy tomando para que ustedes entiendan la historia, alguno de ellos. He aquí con mi mano, dice el 18, te conduciré y te llevaré para poner sobre ti mi nombre. Sí, el sacerdocio de tu Padre, y mi poder descansará sobre ti. ¡Ah, qué promesa más maravillosa! Fíjense ustedes que si él no hubiese orado, suplicado, esta experiencia espiritual no se hubiese dado. Por eso la importancia de estar siempre comunicado con el Padre. Me encanta eso. Con mi mano te conduciré y te llevaré para poner sobre ti mi nombre. Y después le dice, tal como fue con Noé, tal será contigo. Pero mediante tu ministerio se conocerá mi nombre en la tierra para siempre, porque yo soy tu Dios. Qué maravilla de experiencia. Ustedes pueden seguir leyendo la historia. El papá en algún minuto volvió a las cosas que eran bastante más correctas, pero después volvió nuevamente a la idolatría. Un ir y venir, fue algo muy frustrante. Pero ya esta experiencia espiritual con Abraham se empezó a dar y por supuesto, imagínense, cada vez que tenía estas experiencias espirituales, el acercamiento era mucho mayor. Y venían las promesas y venían las bendiciones. El siguiente capítulo de Abraham, en el número 2, hay una descripción de lo que pasa con la familia. Un hermano lamentablemente muere. El papá dice, siguió viviendo en la tierra de Ur. En esa tierra habían muchos problemas de hambre, existían muchas dificultades. Y aconteció, dice el versículo 2, que yo, Abraham, tomé por esposa a Sarai. Y Nacor, su otro hermano, tomó por esposa a Milca, la cual era hija de Aram. No se preocupen de los nombres, aunque se olviden, no importa. Vamos a las historias y a cómo esto pueden ayudarnos el día de hoy. El Señor dice, me había dicho, vamos a ver y revisar lo que le había dicho, sal de tu país, estoy leyendo el versículo 3, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a una tierra que yo te mostraré. Se fijan cómo el Señor toma una decisión quizás drástica, pero él ya no podía permanecer en ese lugar por la situación que ahí existía. Y entonces lo sacó de ahí. Y me encanta eso que dice, a una tierra que yo te mostraré. O sea, parece ser que necesitaba seguir comunicándose y contactándose con Dios, porque ahí estará la información que vendrá. Esto como dato también es importante para nosotros. Sería muy interesante que estuviésemos nosotros siempre conectados con Dios, porque Él nos dirá dónde ir. ¿Y saben qué? El Espíritu Santo es el mensajero perfecto que Él tiene para indicarnos qué hacer y dónde ir. Esa escritura la he mencionado cientos de veces en estas clases. Doctrina y Convenio 31:11. Repásenla y recuerden lo que hablamos en otras ocasiones. En el versículo 4 se ve que también ahí sale junto a él un personaje que se llama Lot, que lo vamos a seguir revisando en el futuro, que era el hijo de su hermano y también a su esposa. Y también llevó a Sarai, mi esposa, dice Abraham. Y mi padre también me siguió hasta la tierra que llamamos Harán. ¿Ok? El versículo 5 nos muestra que efectivamente el papá, a pesar de que en algún minuto como que se anduvo arrepintiendo de lo que había hecho o vivido, volvió nuevamente a la idolatría, dice el versículo 5.
Sigamos revisando las experiencias que ellos tuvieron. Me refiero a Abraham, a Lot, su sobrino. Versículo 6. Oramos al Señor, dice. Recalco siempre eso, porque fíjense que siempre estaban dependiendo de Él. Y el Señor se me apareció y me dijo. A veces leemos versículos que hablan tan rápidamente de esto, pero tienen que haber sido experiencias maravillosas. No pierdan de vista esto, que también puede ocurrir con nosotros. Yo no voy a decir que se nos va a aparecer Dios, pero estoy seguro que en algunas oportunidades nosotros sentimos que Dios está con nosotros, que nos responde algo, que nos dice, nos advierte. ¿Cuántas veces hemos recibido manifestaciones de lo alto de diferentes maneras? Anotemos eso, veamos, porque va a llegar un momento en que vamos a tener que subsistir espiritualmente hablando de estas experiencias. Yo conozco a tanta gente que ha tenido experiencias maravillosas espirituales. Y como ya les decía anteriormente, de repente llegan libros a sus manos, leen 2 o 3 capítulos de un libro y echan por tierra todas las experiencias espirituales que han tenido en su vida pasada. Qué absurdo, qué loco, yo digo. ¿Cómo puede ser que algo tan sagrado que han vivido y que han podido incluso testificar se borre de una manera tan rápida, perdonen que lo diga, pero con estupideces, con cosas que probablemente no tienen un peso específico? Satanás está trabajando hoy día más que nunca con los elegidos, con los fieles. Incluso hay escrituras que dicen, cuídense aún los elegidos. Parece que eso se está dando el día de hoy. Aquí se le aparece el Señor y le dijo, levántate y toma a Lot contigo, porque me he propuesto sacarte de Aram y hacer de ti un ministro para llevar mi nombre en una tierra extraña que daré por posesión sempiterna a los de tu descendencia después de ti, cuando escuchen mi voz. Fíjense qué interesante. Esta heredad que se está prometiendo será para todos aquellos, repito, que escuchen mi voz, dice el Señor. ¿Ok? Todos aquellos que escuchen la voz y sigan esos consejos, aparentemente aquí en este versículo se nos está diciendo que heredarán una tierra maravillosa. Ahora desmembremos todo esto, y esto es real, hermanos. Esta tierra será preparada, transformada y bendecida para aquellos que son fieles. Por lo tanto, es algo literal, como sale en este versículo. Versículo 8, Jehová es mi nombre. Y ya sabemos exactamente de quién estamos hablando. Y conozco el fin desde el principio, dice el versículo 8. Por lo tanto, te cubriré con mi mano. Si bien es cierto esta experiencia la está teniendo Abraham, yo les puedo decir con mucha seguridad que todos aquellos que están escuchando estos videos, y me incluyo, tienen esta misma promesa. Si somos fieles y seguimos al Señor, Él nos cubrirá con su mano. Bonita promesa, no la desechemos. Y después dice el versículo 9, y haré de ti, le dice Abraham, una nación grande, y te bendeciré sobremanera, y engrandeceré tu nombre entre todas las naciones, y serás una bendición para tu descendencia después de ti, para que en tus manos lleven este ministerio y sacerdocio a todas las naciones. Esta es la promesa que yo les decía hace un par de minutos, que a veces con nuestros propios ojos quizás no veremos lo que pasará como resultado final. Es probable que fue la experiencia de Abraham. Pero ¿cómo no va a ser maravilloso saber que a partir de su lealtad y su fidelidad, todas las naciones serán bendecidas? Yo lo encuentro realmente hermoso. Las bendeciré mediante tu nombre, pues cuantos reciban este evangelio, y fíjense cómo está clarito en este libro de Abraham, por cuanto reciban este evangelio, serán llamados por tu nombre y serán considerados tu descendencia, y se levantarán y te bendecirán como padre de ellos.
Adelantémonos un poquito para aprovechar de entender bien lo que se está hablando aquí en estos versículos. Sabemos que el Señor promete a través de Abraham que todas las naciones van a ser bendecidas. Evidentemente todo esto está relacionado con los convenios, etcétera, etcétera. Pero a ver, vamos a ver cómo se resuelve esto en las próximas clases con todas las promesas que se le dieron a Abraham, con su descendencia, con el hijo que iba a tener y con todas las pruebas que entre medio ocurrieron. Acuérdense que a Abraham le costó mucho tener su hijo, ¿cierto? Pero bueno, miren, Isaac nació de Abraham, ¿sí? Isaac tuvo 2 hijos, mellizos, Jacob y Esaú. Muy bien. Y nos vamos por la línea de Jacob. Jacob después tuvo más que un hijo, más que 2, más que 3, tuvo 12 hijos. ¿Se acuerdan? Después el Señor cambió el nombre a Jacob, al padre de estos 12 hijos, y le puso Israel. Y ahí es donde nosotros conocemos y tenemos lo que escuchamos en la Escritura, las 12 tribus de Israel. O podríamos decir las 12 tribus de Jacob, pero el Señor le cambió el nombre. Para que no se pierdan. Entonces, a través de Abraham, el Señor dio promesas que después se llevaron, entre comillas, a cabo o que se cumplieron con la vida de su nieto y de sus bisnietos, que eran las 12 tribus. ¿Me explico? Ahora, la palabra Israel, la palabra el pueblo de Israel, refiriéndose a todo esto, se habla prácticamente en todo el Antiguo Testamento y en todas las Escrituras, en el libro de Mormón, en Doctrina y Convenio, etc. Entonces es probable que ustedes se confundan en algún minuto. Entonces, cuando se habla, y el presidente Nelson habló mucho de eso, cuando se habla del recogimiento de Israel, ¿han escuchado eso? Es porque en algún minuto estas 12 tribus vivieron una serie de experiencias. Les cuento que dentro de esas 12 tribus, de esos 12 hijos, había uno que se llamaba José. Y ese José fue vendido a Egipto. Y después de muchos años de vivir en Egipto, todo el pueblo comenzó y los alrededores comenzaron a tener una hambruna enorme. No les voy a contar los detalles porque lo vamos a ver en clases posteriores. El punto es que finalmente ese José llegó a ser un gran personaje de Egipto. Y entonces él finalmente salvó a todos sus hermanos y su padre y los trajo a vivir a Egipto porque tenían mucha hambre donde vivían. Y entonces él, como era una persona muy importante de Egipto, alimentó a su familia y todas esas 12 tribus comenzaron a vivir ahí en Egipto por muchos años. Obviamente después murió José, murió el papá, Jacob, que se llamaba Israel, murieron sus hermanos, siguieron sus generaciones, la siguiente generación. Vivieron muchos años ahí, después vamos a ver los detalles, como les digo. Pero ahí estaban viviendo en un pueblo y en un lugar que quizás no les correspondía, porque ellos vivían acá, en otro lado. Y ahí es donde nace, en este ambiente nace otro profeta, que lo vamos a ver también en el futuro, que se llama Moisés. Entonces el Señor les dice, Moisés, tú vas a tener la asignación de sacar a este pueblo que llegó aquí por una emergencia, una circunstancia de hambre. Tú vas a tener que sacar a este pueblo y lo vas a volver a la tierra prometida, lo vas a volver al lugar de donde venían. Entonces, ahí se habla de que este pueblo de Israel salió de ahí, recuerdan, se abrió el Mar Rojo, estuvieron 40 años en el desierto y finalmente llegaron a la tierra prometida y la historia, todo el Antiguo Testamento habla de eso. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué pasa? De las 12 tribus, 10 se perdieron. Pero el Señor siempre habla con el pueblo de Israel, reivindicando los convenios que había hecho con Abraham, lo que estamos viendo ahora.
Y sabemos que el Señor iba a bendecir a este pueblo, si eran fieles, por cierto. Entonces hablamos de los israelitas como un pueblo elegido de Dios, que fueron incluso elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y podemos hablar mucho de este tema. Pero el detalle es que cuando hablamos de un israelita, y aquí se habla muy claramente en Abraham, de que cuando hablamos del recogimiento de Israel, no está relacionado tan solo con aquellas personas que descienden directamente de estos pueblos. Ahora, el pueblo judío, donde nació Jesucristo, recuerden ustedes, lo mataron y todo el asunto, ellos por sangre están, por supuesto, muy unidos a toda esta gente, al pueblo de Israel, a Abraham. Entonces, mucha gente piensa que por el solo hecho de ser herederos sanguíneamente de estos personajes, van a estar salvados. Pero nosotros, como miembros de la Iglesia de Jesucristo, tenemos una concepción un poco diferente. Porque sabemos que, independientemente de dónde vengamos sanguíneamente, aquí, y de hecho se habla de que si somos descendientes por sangre o descendientes por adopción, ¿han escuchado ese concepto de adopción? Claro, porque la gente que no es literalmente del pueblo de Israel, todos aquellos que están alrededor, que incluso en algunos minutos se llaman los gentiles, la gente de fuera, eventualmente pueden ser adoptados al pueblo de Israel y poder recibir las bendiciones prometidas a Abraham. Pero una vez un líder me enseñó lo siguiente y yo lo comparto con ustedes. No importa la sangre que nosotros traigamos, no importa cuál es nuestro origen, de dónde venimos para ser salvados. E incluso no importa si somos israelitas o somos adoptados, entre comillas. Y aquí es lo que yo aprendí y se los comparto. En realidad, no tan solo los que son fuera de la casa de Israel deben ser adoptados, sino que ellos decían que todos debemos ser adoptados, incluso los israelitas. ¿Por qué? Porque si una persona que desciende directamente del pueblo de Israel no cumple los mandamientos, no tiene ninguna promesa asegurada. Y una persona que no es directo de Israel, por ejemplo, conoce el Evangelio y cumple los mandamientos, tiene todas las bendiciones aseguradas. Ahí pongo los dos extremos. Entonces no importa la sangre, lo que importa es la fidelidad. Entonces en el estricto rigor, y aquí viene este concepto, en el estricto rigor, todos debemos ser adoptados a la casa de Israel, aun los que vienen legítimamente directo de ellos. Por ejemplo, yo tengo un apellido que es nativo de Chile, del pueblo araucano, y se supone que estos pueblos descienden de los lamanitas que estaban en las Américas. Y si era de Lamán y Lemuel, vienen de José, ¿cierto? Que era uno de los hijos de Jacob. O sea, nosotros en realidad yo tengo sangre israelita. Y a lo mejor una persona que viene de Escandinavia, no sé, de Europa, estos rubios que son absolutamente, no tienen nada que ver con Israel, él y yo tenemos las mismas oportunidades y posibilidades de obtener las bendiciones prometidas. No importa de dónde seamos. Porque si yo no soy fiel, aunque tenga el 100% de la sangre de Israel, no tengo nada prometido. Nada estará conmigo. Por lo tanto, en realidad, tanto yo o un judío que nació ahí en Belén o en Jerusalén, o ese escandinavo que no tiene nada de israelita,
todos los que quieran recibir las bendiciones deben adoptar, y ahí está el concepto, deben adoptar el Evangelio en sus vidas y aceptar los convenios que el Señor ha dado. Así que en realidad la sangre no importa, porque siempre se manejan dos condiciones, los que son literales de Israel y los que son adoptados. Esta persona me enseñó en realidad, todos debemos ser adoptados, porque lo que importa hoy es que aceptemos el Evangelio de Jesucristo, aceptemos los convenios, recibamos las ordenanzas y seamos fieles y por supuesto perseveremos hasta el fin. Y está tan bien explicado en Abraham capítulo 2 versículo 10 que por eso me he detenido a explicarles esto que lo aprendí hace muchos años atrás. Y las bendeciré mediante tu nombre, le dice Abraham. Y aquí viene la condición. Pues cuanto reciban el Evangelio, ahí está, serán llamados por tu nombre. No importa de dónde vengan. Si reciben el Evangelio, ahí tienen las bendiciones. Y serán considerados tu descendencia. Y se levantarán y te bendecirán como padre de ellos. ¿Quiénes? No importa. No importa el apellido, no importa la sangre, no importa nada. Por eso que en el libro de Mormón se habla de que aquí Dios no hace acepción de personas. Pueden venir las mujeres, los hombres, los negros, los blancos, los viejos, los jóvenes, no importa. Todos están invitados. Entonces, el concepto de ser adoptado a mí me amplió la mente este hermano cuando me lo explicó. Y en realidad, en el estricto rigor, todos debemos ser adoptados, yo diría, a los convenios de Dios y cumplirlos. Me encanta y espero que les haya quedado claro. Y después que el Señor hubo cesado de hablarme y retiró su faz de mí, dije en mi corazón. Y esto es una de las cosas más importantes que pienso que todos nosotros deberíamos tener cuando recibimos experiencias espirituales. Cuando terminan esas experiencias espirituales debemos atesorarlas en nuestro corazón y nunca sacarlas de ahí. Repito, y después que el Señor hubo cesado de hablarme y retiró su faz de mí, dije en mi corazón, tu siervo te buscó diligentemente. Repito, tu siervo te buscó diligentemente. No tan solo te buscó, sino que lo hizo diligentemente. Aquí la pregunta viene de cajón, o sea, no puedo no preguntarles. Hermanos, ¿están buscando al Señor? ¿Están buscando a Dios día a día? Qué bueno. Ahora yo les digo, ¿lo están haciendo diligentemente? ¿Se están esforzando? ¿Están siendo responsables en esa búsqueda? ¿O a lo mejor queda tan solo reducido a ir el domingo a la capilla y ya está? Y a veces me olvido y no voy. Y eso es todo lo que hacemos con respecto a la búsqueda de Dios. O también en la semana estudiamos el programa Ven, Sígueme, por ejemplo, leemos las Escrituras, oramos constantemente, cumplimos con nuestros llamamientos, estamos pagando nuestro diezmo, cumplimos la palabra de sabiduría, somos castos. ¿Me explico? Estamos buscando ¿dónde? A Dios. Y lo estamos buscando diligentemente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de alguien que lo buscó diligentemente. Después de toda esta experiencia, él dice, tu siervo te buscó diligentemente. Y después dice, me imagino con mucha alegría, ahora te he hallado. Y viene la pregunta inmediatamente. Después de toda esa búsqueda que ustedes han hecho en forma diligente, ¿han hallado finalmente a Dios? Yo les quiero testificar con mucha humildad y ojalá que lo interpreten bien. Yo lo he hallado. Nunca lo he visto, ojo. Nunca se me ha aparecido ni en el bosque, ni en mi cuarto,
ni saliendo de la casa, como le ocurrió a José Smith. No tengo esa experiencia. Pero ¿saben qué? Yo lo he hallado. No tengo ninguna duda. Incluso ni siquiera necesito verlo para tener la convicción de que Él existe. ¿Y saben qué? Han pasado muchos libros por mi mano de historias que hablan en contra de la iglesia, de experiencias de personas que han tenido mala experiencia con los miembros o con la doctrina de la iglesia. Y me da una tristeza enorme saber que personas empiezan a olvidar sus propias experiencias espirituales cuando leen esas experiencias de otra gente. Yo digo, ¿por qué no se aferran a sus propias experiencias espirituales? Y son responsables con mantener eso vivo en forma diligente en sus vidas. Tu siervo te buscó diligentemente. Continúen buscando al Señor. Y saben que lo van a encontrar en las Escrituras, lo van a encontrar en sus oraciones personales, en sus oraciones familiares. Lo van a encontrar sirviendo a los semejantes. Lo van a encontrar cumpliendo con sus responsabilidades. Y tendremos la misma experiencia y el mismo testimonio que Abraham tuvo. Ahora, dice, te he hallado. Y no hay mayor alegría que alguien diga eso, que alguien haya finalmente encontrado a su Creador y que no tenga duda de la existencia de Él. Versículo 16, solamente una frase. Por tanto, y esto me encanta, la eternidad fue nuestra protección y nuestra roca y salvación. Me encanta eso. ¿Qué es lo que los mantiene a ustedes firmes en la fe? ¿Pueden pensar? La eternidad fue nuestra protección y nuestra roca y salvación. Entonces yo, Abraham, edifiqué un altar en la tierra de Gerson y adivinen para qué. Justamente para agradecer, para recordarse de Dios, porque ya lo habían hallado y entonces ahora agradecen por todas las experiencias que tuvieron. Y lo reconoce, versículo 19. Y el Señor se me apareció en respuesta a mis oraciones. Ahí está el testimonio vivo de lo que pasó con él. Y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Qué gozo saber que Dios respondió a sus oraciones. Y versículo 20 al final, e invoqué de nuevo el nombre del Señor. Nunca hay que olvidar eso. En los capítulos que se explica en el libro de Génesis, del 12 hacia adelante, ustedes van a leer y van a ver que está los mismos acontecimientos que hemos revisado en el capítulo 1 y 2 de Abraham. Y si tienen algunas dudas aquí en Génesis, vayan al libro de Abraham y es probable que tengan algunos datos adicionales. Ustedes lean hasta el final, hay una experiencia interesante cuando llegan a Egipto y llega con su esposa y podemos ver ahí y se menciona en las escrituras que Sara tenía una belleza visible, digamos, era muy bella. Y entonces al llegar, Abraham recibe la instrucción de que le dijera a la gente que era su hermana, no su esposa. No le voy a dar la respuesta ni nada para que ustedes lo investiguen al final. En el libro de Abraham también está muy bien explicado. Pero es muy interesante cuál es la situación. Hay gente que dice, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué no? ¿Qué sé yo? Y a veces pueden cuestionar el relato que ahí aparece. Pero lo que sí debemos entender de que Abraham y Sara, definitivamente ellos venían de una ascendencia o eran descendientes del mismo tronco, digamos. Por lo tanto, ellos en el estricto rigor también eran hermanos, que es lo que ellos dijeron cuando llegaron a Egipto, que no eran esposos. Hay muchas interpretaciones ahí, pero bueno, es interesante que ustedes investiguen, es muy entretenido lo que aparece ahí, para que vean que efectivamente siempre estos relatos
podrían tener una doble o tres o cuatro diferentes lecturas, pero por eso es tan interesante también leer los comentarios del libro de Abraham, del estudio de las Escrituras y de también algunos apóstoles que dan algunas intervenciones que son demasiado interesantes. En los capítulos de Génesis aparece, por supuesto, la figura de Melquisedec, que fue quien le dio el sacerdocio a Abraham. Hemos hablado mucho de Melquisedec en clases anteriores, incluso en Doctrinas y Convenios. Efectivamente, fue un gran sumo sacerdote, al extremo de que él en estos días toma el sacerdocio mayor, que ustedes saben cuál es el nombre real de este sacerdocio, es el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Toma el nombre de Melquisedec porque fue efectivamente un gran sumo sacerdote. También aprendemos que Abraham pagó diezmos también a Melquisedec. Eso está, como digo, en el capítulo 14 de Génesis. En el capítulo 15 está esta conocida historia que el Señor había prometido a Abraham que a través de su descendencia la tierra completa iba a ser bendecida. Sin embargo, pasaban los años y ellos no tenían hijos. Lean por favor el capítulo 15 y vean la preocupación que él tenía y cómo el Señor le da estas promesas, que a veces nos dan promesas y en ocasiones pensamos que esto no se va a dar por las circunstancias que estamos viviendo. El versículo 3, Abraham dice, mira, bueno, todo esto maravilloso es lo que me has prometido, pero tú no me has dado prole, le dice. ¿Cómo esto se va a dar? Tiene que haber sido bien frustrante eso. Y luego la palabra de Jehová vino a él diciendo, no te heredará sino uno que saldrá de tus entrañas, será el que te herede. Le da la promesa que él iba a tener un hijo. Y le llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, le dijo, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Bueno, Dios sabe exactamente y conoce exactamente lo que ocurrirá y para él era muy fácil dar esta visión a Abraham, pero probablemente él no lo entendía hasta ese punto. Pero el versículo 6 definitivamente me enternece porque uno puede mirar la esencia de Abraham. Y esta es la clave. Y creyó a Jehová. Esa sola frase marca la diferencia. El creer. Hoy día el creer, para el que solo lee y pide comprobaciones de lo que está leyendo, el creer es una estupidez. Es algo que no tiene sustento. Sin embargo, para el que busca a Dios y cree, es la fuente de todo conocimiento. O sea, es todo lo contrario. Por eso Satanás siempre trata de buscar gente que esté siempre comprobando las cosas que está mirando. Y lo que no está enfrente de sus ojos es falso. Esa es la manera como Satanás opera. Sin embargo, Dios tiene otra forma de enseñarnos. Y es a través de la fe, a través de la esperanza, a través de el cumplir los mandamientos. O sea, cosas absolutamente espirituales. Pero me encanta, versículo 6, y creyó a Jehová. Y después dice, y se le contó por justicia. En el capítulo 16 ustedes pueden revisar la historia de Sara, Agar, Abraham. Me imagino que ustedes sabrán más o menos cuál es el tenor de este capítulo. Efectivamente, Abraham y Sara no tenían hijos y bueno, Agar siendo una sirvienta en ese tiempo, la cultura y las tradiciones eran bastante diferentes a lo que nosotros vivimos hoy. Pero bueno, básicamente Saraí en ese tiempo no hallaba nada mejor que buscar la forma de que efectivamente Abraham tuviese un hijo para que estas promesas se dieran. Por otro lado, también a veces yo pienso que nosotros queremos tratar de hacer cumplir estas promesas que Dios nos da a nuestra propia manera. Y a veces eso habla de que a lo mejor no estamos tan convertidos o quizás tenemos un poco de duda de que las cosas se van a dar tal como Dios lo prometió.
No sé, tengo varios pensamientos ahí, pero lo concreto es que finalmente Agar tuvo un hijo con Abraham y, y ustedes saben ahí que nació, y ahí ustedes pueden ver que nace este niño llamado Ismael, que también en el futuro vamos a hablar un poquito de lo que pasa con él y su descendencia. Pero, pero ahí también hay una especie de conflicto entre Agar, entre Sarai. Eh, Insisto, pueden leerlo, hay muchos comentarios, es muy interesante, pero esto todo va como un peldaño tras peldaño hasta finalmente llegar al nacimiento de Isaac en una forma milagrosa. Lo vamos a revisar en las próximas clases con más detalle. Y finalmente en el capítulo 17 de Génesis está esto que también lo hemos escuchado en muchas ocasiones, aún lo escuchamos en el templo, lo escuchamos en las historias del Antiguo Testamento, eh, cuando Dios le cambia el nombre a ciertos personajes, a algunos profetas o a algunas personas, por razones también muy simbólicas, porque parece ser que nacen de nuevo y el Señor les da un nuevo nombre y que tiene un significado, por cierto, importante en el llamamiento que están recibiendo. En el caso de Abraham, que se llamaba en su momento, después él cambia su nombre y le puso Abraham. Y esta Sarai, que originalmente era el nombre, se le conoce después como Sara. Y finalmente describe en este capítulo los significados de cada uno de estos nombres. Recuerdan cuando van al templo también recibimos un nombre nuevo, que hay mucho que aprender ahí. Pero bueno, les hablaba yo hace un par de minutos que el mismo Jacob, el Señor le puso Israel, ¿recuerdan? Y, y por todo el significado que venía y por todo lo que representaba. Le dice en el versículo 4 del capítulo 17, en cuanto a mí, he aquí mi convenio es contigo. Serás padre de muchas naciones, le dice Abraham. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchas naciones. Por favor, lean versículo por versículo el capítulo 17, que es hermoso, que habla de todo lo que el Señor está requiriendo y lo que está mostrando en relación a este convenio que es tan importante. Cuando hablamos de convenios, es básicamente poner a la gente en una condición y en un camino con ciertos pasos, con ciertos escalones, para poder llegar a tener grandes bendiciones. Dios siempre ha trabajado con sus hijos en este escenario, en el escenario de poner convenios, de modo que uno pueda saber exactamente cuáles deben ser los pasos para poder lograr y recibir las bendiciones que Él nos promete. En el versículo 9 dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, tú guardarás mi convenio, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Y este será mi convenio, que guardaréis entre yo y vosotros, tu descendencia después de ti. Y después genera un elemento externo, recordatorio, en función de este convenio. Será circuncidado, dice, todo varón de entre vosotros. Y los detalles están en los versículos siguientes, 11, 12, 13, 14, y hay mucho que aprender ahí, por cierto. Y estos detalles se encuentran en los versículos que ya mencioné. Básicamente era a los 8 días tener esta ceremonia en la cual se cortaba el prepucio de los niños, y esto iba a servir como un pacto entre Dios y los hombres. Ahora, esto quedó anulado y quedó fuera con la venida del Salvador aquí a la tierra. Y así como en el pasado existían esos elementos que nos ayudaban a recordar los convenios que hacíamos con Dios, hoy día también nosotros tenemos formas en las que el Señor tiene para hacernos recordar que los convenios están vigentes.
Hoy día tenemos la oportunidad de incluso participar en ordenanzas tan simples y sagradas como es el bautismo, el don del Espíritu Santo, el sacerdocio, y también entrar a un templo y hacer estos convenios hermosos de las investiduras y también del matrimonio eterno. Y en esos lugares también nosotros recibimos algunos elementos que nos recuerdan día a día los convenios que nosotros hemos hecho con Dios. Y recuerden que todas estas cosas sin duda son simbólicas, son elementos que deben estar en nuestra mente y en nuestro corazón diariamente. Si resumimos estos convenios que Abraham hizo con Dios, podríamos resumirlos en los siguientes. Su posteridad sería numerosa. Jesucristo nacería de su linaje. Él y su descendencia heredarían ciertas tierras. Su descendencia recibiría el Evangelio y poseería el sacerdocio. Y todas las naciones de la tierra serían bendecidas por medio de su descendencia. Hermosas promesas y están absolutamente vigentes. Todos los que hacen convenios sagrados con Dios y los guardan, llegan a ser descendientes de Abraham y herederos de las bendiciones del convenio abrahámico. El presidente Nelson dijo esto y me gustaría compartirlo con ustedes. Como los de antaño, hemos recibido el santo sacerdocio y el evangelio sempiterno. Abraham, Isaac, Jacob son nuestros antepasados y nosotros somos de Israel. Tenemos derecho a recibir el evangelio, las bendiciones del sacerdocio y la vida eterna. Las naciones de la tierra serán bendecidas mediante nuestros esfuerzos y mediante la labor de nuestra posteridad. La descendencia literal de Abraham y los que son recogidos con su familia mediante adopción reciben esas bendiciones prometidas. La descendencia literal de Abraham y los que son recogidos con su familia mediante adopción reciben esas bendiciones prometidas, las que se basan en el hecho de que aceptemos al Señor y obedezcamos sus mandamientos. Somos hombres y mujeres de Dios, precisamente porque hemos hecho convenios con Él. Somos de Abraham, somos hijos del convenio abrahámico. Mis queridos hermanos, no tengo ninguna duda que las mismas promesas que Abraham recibió las podemos recibir nosotros el día de hoy y podemos bendecir a aquellos que vienen después de nosotros. Tenemos la misma responsabilidad, los mismos privilegios y tendremos las mismas bendiciones si somos fieles. Sigamos avanzando en este camino que es hermoso, que es estudiar el Antiguo Testamento. Yo me comprometo a estar semana a semana con ustedes, disfrutando de estas maravillosas enseñanzas. No tengo duda que el presidente Oaks es el actual profeta que el Señor tiene. Estamos felices por el nuevo apóstol que ha sido llamado. Un gran hombre, muy joven, 55 años. Un gran educador, un profesor de Harvard. Era el administrador, el commissioner del sistema educativo. Yo me siento muy cercano a lo que él ha hecho en su vida y en todos los llamamientos que ha tenido. Entiendo que también fue presidente de BYU Idaho. Actualmente estaba a cargo de todo el programa de Pathway de BYU. Una gran bendición tener personas tan extraordinarias que puedan ser parte de este quórum y recibir este llamamiento como profetas, videntes y reveladores. Anteriormente tuvimos personas de la categoría de Elder Holland, Elder Irene, Elder Maxwell, Elder Ballard, el mismo Elder Oaks, que son personas que tienen carreras muy similares a la que este nuevo apóstol tiene. Me refiero a Elder Clark G. Gilbert.
este excelente hermano que ha sido llamado hace algunos días como el nuevo apóstol, tomando la vacante que dejó nuestro querido Elder Holland. Que el Señor lo bendiga a él y a su familia, y que también bendiga al resto del quórum, y por supuesto a la primera presidencia dirigida y presidida por nuestro amado profeta Elder Oaks. Mis queridos hermanos y hermanas, un gratísimo placer estar junto a ustedes y poder seguir conversando de estos temas que son tan hermosos, y vamos a ir reconociendo historias muy conocidas en el transcurso de las siguientes clases. Gracias por su paciencia, especialmente por apoyarme en estos momentos, en estas semanas que he estado un poquito fuera de mi actividad normal, y les comparto mi testimonio de que estas cosas son verdaderas. No tengo ninguna duda y lo comparto con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén.